El libro de Hechos, capítulo 3, mis hermanos, del 3 al 17, del 17 al 19, capítulo 3, 17 al 19. Hoy estamos con el estudio 17 del libro de Hechos, y el estudio se llama Por Ignorancia. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Hechos. Como ya ustedes lo saben, vamos por libros. Y estamos en este libro que nos ha estado enseñando cómo es la iglesia primitiva, cómo inició la iglesia visible, para que nosotros también aprendamos a ser esa iglesia primitiva, esa iglesia que defendía la verdad por encima de cualquier otra enseñanza o cualquier otra tradición. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En estos versículos, mis hermanos, en estos versículos encontramos unas palabras importantes. Toda la palabra es importante, pero quiero resaltar 5 palabras que se me hacen mucho más importantes de todo lo que habló Pedro, para que pudiera reafirmar lo que él está pidiendo. Y estas palabras que no debemos de pasar por alto en cualquier enseñanza o en cualquier momento serían el cumplimiento, el arrepentimiento, la conversión, la ignorancia y el refrigerio. Estas 5 palabras son las que voy a dedicarme a llevar una enseñanza completa, con la cual nosotros vamos a ir aprendiendo también mucho acerca de la iglesia verdadera. ¿Y por qué son importantes estas palabras? Porque este discurso que Pedro estuvo dando en el transcurso del derramamiento del Espíritu, él siempre buscó que se escuchara o que se encontrara un propósito en el discurso, un propósito en la enseñanza. Y el propósito es que los oyentes se den cuenta de que todo tiene su tiempo y de que todo tiene un cumplimiento y que lo que Dios dice se hará. Entonces es importante todo esto, y por eso quise resaltar la palabra cumplimiento, arrepentimiento, conversión, ignorancia y refrigerio. Esto nos va a ayudar también a nosotros a entender por qué nosotros llegamos en el tiempo que llegamos a los pies de Cristo. ¿Por qué no llegamos desde la cuna, desde que éramos bebés? ¿Por qué no llegamos a los 20, 10 años, 15 años? ¿Por qué algunos llegamos ya hasta los 40? Entonces, todo tiene el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, aquí Pedro, es lo que está tratando de afirmar. ¿Por qué era en el tiempo de Dios? ¿O por qué era el cumplimiento cuando lo dijo Dios? Porque así lo dispuso Él. Y también es para que se entendiera que era necesario que se cumpliera cada uno de estos propósitos o de estas predicciones o de estas profecías, con el propósito de que todos veamos que lo que Dios dice, así será. Porque si nosotros nos damos a la tarea de investigar por medio del Antiguo Testamento cuántas profecías se han cumplido hasta el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que son el 100%. O sea, ninguna de las profecías que se han dado hasta el día de hoy en el Antiguo Testamento han pasado por alto. O sea, de que, a Dios dijo esto y no se cumplió. Todo se ha cumplido al 100%. Y esto nos da la esperanza a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, de que se va a cumplir también
lo que aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios lo que dice lo cumple. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio de acuerdo a la primera palabra, que es cumplimiento. No me voy a ir en el orden que viene en los versículos, como se los he dicho ya varias veces, pero sí vamos a tomar esas 5 palabras. Y dice en el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Si ustedes se dan cuenta, Pedro afirma que Dios cumple, que Dios ha cumplido lo que ya se había anunciado por los profetas. El cumplimiento de las profecías sobre la venida, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la resurrección del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo, es un tema que vemos desde el principio. Es algo que se profetizó desde el principio y hasta el día de hoy lo vemos cumplido. Pero acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos al pie de la letra, hasta su resurrección y el haberse ido con el Padre a esperar a que todo termine, se ha cumplido, mis hermanos. Y desde el principio lo vemos en la historia de Génesis, no vamos a ir para allá, donde le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Y ahí, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de la mujer. Ahí, si ustedes quisieran abundar más en la enseñanza o en el aprendizaje, nos damos cuenta que era necesario que el Mesías, o aquel que iba a herir en la cabeza a la serpiente, que es Satanás, tenía que venir de mujer. O sea, ahí es muy claro, no iba a venir en una nube, no iba a venir y aparecerse, no iba a venir Dios a pisarle la cabeza, tenía que venir de la simiente de la mujer, tenía que ser un hombre a imagen y semejanza de Adán, que era un hombre sin pecado. Eso es muy importante que nosotros entendamos para que veamos que el cumplimiento es real y es verdadero, ya que hay algunos que dicen que esta simiente era el pueblo de Israel. No, mis hermanos, no era el pueblo de Israel, sino tenía que ser un hombre. Y ese hombre, pues, es nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento se refiere a que Dios, a través del nacimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hizo realidad lo que los profetas habían predicho desde el Antiguo Testamento. Entre esas profecías podemos encontrar la de Isaías 7:14, donde dice que el Mesías nacería de una virgen. Se cumple esa profecía. María, no teniendo ninguna relación, es embarazada o es concebida sin el pecado. No quiere decir que ella no tenía pecado, sino lo que concibió viene sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, y nace el Mesías. Después, otra de las profecías que también habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la podemos encontrar, hay muchísimas, nada más traigo de a una para no alargar mucho la enseñanza. Hay una que dice en Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10 dice: y mirarán a mí al que traspasaron. Ahí está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas más profecías donde habla que lo golpearon, que lo escupieron, que le arrancaban por pedazos la barba. O sea, habla de todo esto que nosotros ahora ya conocemos gracias a lo que sucedió, pero que anteriormente no entendíamos que ya estaba profetizado. Todo esto. Y acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en el Salmo 16:10, donde dice que no dejará que su santo vea corrupción. Esto lo escribió David, y David más sin embargo, como lo dijo Pablo, aún encontramos, Pedro no recuerdo ahorita, aún encontramos la tumba de David, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía.
Y eso es lo que se defendía de que Cristo sí había resucitado. Y después viene el problema de que no, se lo robaron, se lo llevaron, pero después vimos nosotros a través de las Escrituras que hubo pruebas indubitables acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la aparición corporal de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que entendamos todo esto para poder ver que en el que estamos creyendo es en el verdadero. ¿Por qué? Porque van a aparecer falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos guías que querrán o que van a querer que nosotros pongamos la mirada en ellos o van a querer desviarnos. Así que es muy importante este cumplimiento. Por eso les dije que una de las palabras importantes es la palabra cumplimiento, porque si nosotros nos damos cuenta, son base firme para el cristianismo, base firme para la iglesia primitiva y base firme para la iglesia verdadera del día de hoy. Si no están cimentados en esos cumplimientos, entonces están llevando a la gente a otra enseñanza y no a la verdadera. Empiezan a surgir, no es que Pedro es la roca, no es que el profeta ya tiene nueva unción o nueva revelación, y empiezan a desviar a la gente. Nosotros creemos en lo que dicen las Escrituras y creemos que todo se enfoca en el Mesías, en el Cristo, en nuestro Señor Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo. Es importante todo esto, mis hermanos, porque a lo mejor ustedes dirán, no, es que somos cristianos verdaderos, pero ¿dónde está afirmada tu fe? ¿Dónde está confirmado que crees en el verdadero Cristo? Porque mucha gente dice creer en Cristo, pero no es el Cristo verdadero por sus vidas, por sus caminares, por sus enseñanzas. Entonces de ahí nosotros tenemos que estar bien firmes que creemos en ese cumplimiento, porque este cumplimiento valida la fe cristiana y sirve como prueba del poder y ver que los tiempos de Dios son perfectos y se cumplen y se cumplirán. Amén. Así que aquí en este versículo estamos viendo, en el versículo, cómo afirma que se cumplió lo que por boca de todos sus profetas habían dicho, que su Cristo había de padecer, pero que resucitaría. O sea, no nada más nos está hablando del nacimiento y del padecimiento, sino también de la resurrección. Y esto es importante, ya que el cumplimiento acerca del Mesías, que ya había sido profetizado, nos da seguridad. Cuando nosotros vemos que el cumplimiento de todo lo predicho se está llevando a cabo, eso nos debe de dar una seguridad. ¿Seguridad de qué? De que se cumplirá todo lo que Dios ha dicho. Jesucristo dijo, yo vendré y me los llevaré. Entonces, lo creemos. Amén. Lo creemos porque todo se ha cumplido. Que tenemos un lugar especial en el reino celestial, lo creemos. Amén. Que seremos galardonados, lo creemos. Que la salvación no se pierde, lo creemos. Que la sangre de Cristo fue suficiente, lo creemos. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Si se dan cuenta, es importante la palabra cumplimiento. Y también lo creemos porque los profetas fueron usados por Dios para que de manera explícita o simbólica hablaran del Mesías en sus escritos. Acuérdense que no siempre dijo, el Mesías va a ser así, 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 sino que a veces lo decían de una manera como parábola para que únicamente lo entendieran. ¿Quién? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los nacidos de nuevo. Amén. Porque mucha gente, entre esas yo, sin Cristo, leíamos o leen y no hay entendimiento. Pero hasta que Dios nos los revela por medio del nacimiento nuevo que tenemos, ahora podemos ver claramente todas estas profecías acerca
del Mesías en el Antiguo Testamento. Así que este cumplimiento se convirtió en una herramienta eficaz para nuestros primeros hermanos para proclamar y defender acerca del Mesías profetizado. Si se dan cuenta ustedes cómo es tan importante tener una base firme para poder predicar la verdad y no que se caiga lo que nosotros empecemos a construir con ideologías que no vienen en la palabra. Entonces nosotros, así como nuestros hermanos de la iglesia primitiva confiaban totalmente en lo que predicaban, es porque el cumplimiento se había llevado a cabo. Y ellos fueron testigos presenciales de lo que estaban predicando, de lo que estaban enseñando, de lo que estaban diciendo. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que estar bien seguros que se ha cumplido todo esto para poder decir ahora, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Yo cómo le voy a decir a una gente que se arrepienta y que se convierta si no estoy creyendo en el Mesías, que es autosuficiente para la salvación y la vida eterna. Por eso hay tantas falsas religiones o falsas creencias de que no, la salvación sí se pierde, es que tienes que hacer buenas obras, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza en la roca que es Cristo. No hay una enseñanza correcta o un entendimiento correcto acerca de la roca que es Cristo. Y hablando de arrepentimiento y conversión, lo encontramos en el versículo 19, que dice así de esta manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Si ustedes se dieron cuenta, en el principio dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, está explicándoles Pedro que hubo un cumplimiento verdadero y que por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede haber una conversión, pero también tiene que haber un arrepentimiento. Así que el arrepentimiento y la conversión están unidos. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión, y no puede haber conversión si no hay un arrepentimiento. O sea, yo no puedo decir, no, yo ya me convertí, pero no estoy bien seguro. No, es que no te has arrepentido, porque el verdadero arrepentimiento te lleva a una conversión. Así que estas palabras, arrepentimiento y conversión, son la base principal y necesaria para poder decir y confirmar quién es un verdadero cristiano y quién no. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay conversión verdadera. Si no hay conversión verdadera, es porque no ha habido arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Así que, mis hermanos, son importantes estas dos palabras también. Por eso les dije que eran 5. Ahora yo les pregunto, vamos a hablar de la conversión. Ustedes recuerdan al cojo de nacimiento, ¿verdad? ¿Ustedes creen que era notoria la conversión del cojo de nacimiento? O sea, demasiado notoria. Era un cojo de nacimiento, ahí lo dejaban porque no podía caminar, ahí lo dejaban y regresaban por él porque sus piernas estaban totalmente debilitadas. Y cuando lo vieron, por eso se sorprendían y por eso tenían pánico, porque hubo una conversión visible, una conversión total. Ese cojo ahora salta, danza, alaba a Dios, corre, camina. Es imposible. Y eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. Por eso cuando dicen, no, es que yo ya me arrepentí, ¿y por qué no hay conversión? No, es que yo ya nací de nuevo, ¿y por qué no hay conversión? Y podemos tomar al ciego de nacimiento también, al ciego Bartimeo, al cojo de nacimiento. Podemos buscar muchas respuestas en la Biblia para mostrarles que sin conversión no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay conversión. Así que, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento es lo que hace con todos aquellos
que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora podemos decir que estamos vivos y que vivimos para Cristo. O sea, el verdadero arrepentimiento se nota. Así es. El verdadero arrepentimiento se ve. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo decía, o dice, hasta ahorita, porque su palabra es viva, hasta el día de hoy dice, por sus frutos se conocerán. Es que ya me arrepentí. ¿Y los frutos? Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Así es. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? La conversión. Así de simple y sencillo. Así que, mis hermanos, no podemos separar estas dos palabras. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Creo que ya la mayoría lo conoce, pero quiero volverlo a repetir. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo. Metanoeo, y de esa palabra se deriva la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es lo que sucede entre una mariposa, bueno, más bien entre un gusanito y una mariposa, que primero es gusano, larva y después mariposa, y la mariposa no puede regresar a ser gusano. Eso es conversión. Entonces, si nosotros decimos que nos hemos arrepentido, va a suceder una metamorfosis en nosotros. Amén. Y esa metamorfosis es esa conversión. Y si viene esa conversión en nosotros, entonces ya no podemos regresar de ser ovejas del Señor a ser puercos. Por eso se defiende, se afirma y se asegura que la salvación no se pierde. Así es. Porque si la salvación se perdería, la palabra metanoia o metamorfosis no aplicaría en la palabra arrepentimiento. Así es. Imagínate decirle a la mariposa, no, un día vas a poder volver a ser gusano si no cuidas tu salvación. Va a decir la mariposa, estás mal de la cabeza. Entonces Dios, a través de su palabra, a través de su creación, nos muestra que no puede haber una salvación que se pierda, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Así es. Así que, mis hermanos, conversión y arrepentimiento, o más bien la conversión, viene del griego epistrefo, que significa revertir, convertir o volver. Y este también es un punto muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, significa revertir, convertir o volver. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando llevamos a cabo el arrepentimiento, viene entonces la conversión o la reversión. ¿A qué? Al diseño original. Gloria a Dios. Al diseño original. A través del arrepentimiento y la conversión, volvemos al diseño original. Por eso nosotros, los verdaderos convertidos, los verdaderos hijos de Dios, ya no tenemos deseos por el mundo. Vamos rechazando cada vez al mundo porque para nosotros es suficiente Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido revertidos. O se los voy a poner en términos de ahora, creo que de ahora, reseteados. Fuimos reseteados, nos cambiaron el chip, Dios nos cambia el chip. Teníamos el chip de muertos, el chip de inconversos, el chip del mundo. Al venir la conversión y el arrepentimiento, Dios saca ese chip, lo tira al fondo de la mar, nos pone un nuevo chip y ahora ya estamos volviendo al diseño original. Eso es conversión y arrepentimiento, mis hermanos. Así que arrepentirnos, al arrepentirnos sufrimos una metamorfosis y esta metamorfosis nos lleva a volver al diseño original. ¿Sí? Así como Adán tenía la responsabilidad, pero tenía el libre albedrío, como le llaman muchos, de poder decidir si comía del fruto o no, y él decidió comerlo. Nosotros también tenemos la decisión de podernos ir al mundo o no, pero gracias a esa metamorfosis, a esa conversión, decidimos nosotros no tomar del fruto prohibido. Gracias a que Cristo ya nació,
murió y resucitó. Amén. Creo que está demasiado claro, ¿verdad, mis hermanos? Así que aquel arrepentimiento verdadero obra ahora en cada uno de nosotros de una manera que es imposible volver a ser lo que antes éramos. Ya no podemos volver, es imposible porque ya traemos un nuevo chip, traemos una nueva sangre, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva vida, tenemos un cambio total. Ya no somos hechos a la imagen de la muerte que era Adán, sino ahora estamos hechos a la imagen del Adán espiritual que es Cristo Jesús. Por eso es imposible. O sea, de que un cristiano, ay, es que se volvió al mundo y perdió la salvación. No era cristiano, no era nacido de nuevo, porque nosotros sufrimos una metamorfosis, una inversión, un revertimiento, como dije, un reseteo. ¿Sí? Hemos cambiado, y por eso Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 6:11, cuando dice, estos eran algunos. O sea, ¿quiénes eran algunos? Afeminados, homosexuales, lesbianas, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, adúlteros, adúlteras, etcétera, y etcétera, mentirosos, mentirosas, y dice, estos eran algunos. O sea, todos ustedes probablemente fueron algunos de esos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, sí, ya han sido justificados. Dios, o sea, ya no podemos volver al lodo, ya no podemos volver a la misma naturaleza o a la vieja naturaleza. Por eso es tan importante la palabra conversión y arrepentimiento. Unidas, mis hermanos. Así que el llamar al arrepentimiento y a la conversión son o deben ser parte de las bases importantes, son desde el Antiguo Testamento y eran en la iglesia primitiva y deben ser ahora todavía las bases para el cambio de vida o para el verdadero cristianismo. O sea, si nosotros estamos predicando y no va el arrepentimiento y la conversión, de nada sirve la predicación. Y es lo que Pedro fue lo que enseñó ahí en ese momento. O sea, sí, ya vieron al cojo, sí, ustedes han querido ponernos un altar y decir que gracias a Pedro y Juan hemos salvado a ese cojo. No, fue Jesús de Nazaret el que lo sanó. Fue Jesús de Nazaret el que lo alivió. Amén. Jesús de Nazaret al que crucificaron. Jesús de Nazaret al que rechazaron. Nosotros no fuimos. Por eso necesitan ustedes arrepentirse y convertirse para que vengan tiempos de refrigerio. Es lo que Pedro estaba diciendo. Así de claro. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Predicarles de arrepentimiento y de conversión. Pero es que no soy tan malo. Sí, eres malo, traes el pecado. Por eso no has podido dejar de pecar. Necesitas arrepentirte y convertirte. Si no, no hay transformación. No hay cambio de vida. Por más que tú te esfuerces, nunca vas a poder cambiar. Porque el único que cambia es Dios a través de Cristo. ¿Cuántos conocemos que han querido cambiar? Miles de gentes. ¿Y en qué han terminado? Nuevamente en su vida caída, en su vida donde no han podido salir, nada más así como que patalearon un ratito, pero se vuelven a hundir en la muerte espiritual. Pero hay algo que también es importante que entendamos y que Dios lo dijo a través de uno de sus profetas, para que entendamos acerca del arrepentimiento y la conversión. En Ezequiel 36 del 25 al 27, si pueden buscarlo y si no, no hay problema, lo pueden oír nada más. Dijo así Dios a través de Ezequiel: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Gracias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, sí, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes,
y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Si se dieron cuenta, es en Ezequiel, mis hermanos, capítulo 36, versículos 25 al 27. Si se dieron cuenta, Dios está hablando de la conversión y del arrepentimiento. Yo los voy a llevar al arrepentimiento y yo me voy a encargar de hacerlos que sean convertidos a través de Cristo. No es a través de tus ganas, no es a través de tus fuerzas, no es a través de que tú quieras ser diferente. No, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar. Sí, podrás ser muchas cosas podrás dejar, pero si no eres lavado por medio del agua limpia. Y no estoy hablando del bautismo, mis hermanos. Estoy hablando de esa agua que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él era el agua de vida. ¿Sí? Y si no somos lavados por la sangre de Cristo, si no somos cambiados de ese corazón de piedra a un corazón de carne, si no son cambiados también nuestro espíritu que estaba muerto por medio del Espíritu Santo de Dios, que se entrelazan y ahora ya podemos conocer al verdadero Dios, entonces nunca podremos obedecer, porque dice en el 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. ¿Cuándo vamos a andar en sus estatutos? Cuando seamos lavados, cambiados de corazón y tener el Espíritu de Dios. ¿Sí? Está clarísimo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces ya vamos a poder andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y los vamos a poder poner en obra. Si no, no se puede. Es clarísima la palabra, la misma que está diciendo Pedro, es la misma que se había profetizado muchos años antes por medio de Ezequiel. No hay nada nuevo, mis hermanos. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en el Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo y en todo lo que predicamos. O sea, no es nada más hablar por hablar. Tiene que haber bases importantes, bases firmes para poder edificar la iglesia de Cristo. Amén. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque a través de las Escrituras vemos cómo han existido falsos profetas, falsos pastores y falsos hermanos, y podemos verlos claramente y decir, ese está mintiendo. ¿Por qué? Porque no se entrelaza la profecía con los hechos que se están cumpliendo. Es claro y fácil para los que tenemos el Espíritu de Dios. Y así que hoy vemos cómo el arrepentimiento tristemente es algo que se está ignorando en muchas congregaciones. Busquen, ustedes investiguen y vean que ya muy poco se habla del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Y si se habla de una manera suave. Sí, arrepiéntanse, porque Dios los ama, porque Dios los quiere, porque Dios esto, porque Dios te va a dar riquezas, te va a dar... O sea, se lo tratan de suavizar. O lo pasan por alto lo del arrepentimiento, o lo suavizan de una manera que la gente no lo capta, no lo entiende. Pero si nosotros le damos énfasis al arrepentimiento y a la conversión, entonces Dios va a llamar a cada uno de aquellos que escuchan y ya Dios hará la obra para la transformación. Tristemente también vemos que hoy ya no hay confrontación con el pecado. Así es. Al contrario, vemos que hay solapamiento con el pecado. Incluso congregaciones que se dicen de sana doctrina, vemos a las mujeres que se dicen hermanas con ropa falda larga, pero la tienen bien retacada. O se ve a los hermanos que se dicen pastores o se dicen hermanos nadando en traje de baño, ya ropa interior casi, y mostrando todo su cuerpo. Tristemente yo he visto gente que se dice de sana doctrina tomando selfies ahí con su cuerpo, mostrándolo. Mis hermanos, de verdad,
Eso ya está exaltando a la humanidad en lugar de exaltar a Cristo. Se tratan de exaltar a ellos mismos, pero no le ven el pecado. ¿Por qué? Porque no hay nacimiento nuevo, porque no hay arrepentimiento y no hay conversión. Porque el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Amén. De verdad, mis hermanos, no hay nada del llamado a la confrontación, no hay llamado al arrepentimiento y mucho menos hay llamado a la transformación. No hay transformación. Tú ves a una que se dice cristiana y una mundana y se ven iguales. Tristemente, a veces hasta ves una prostituta y ves una que se dice cristiana y se ven iguales. Mas, sin embargo, la Escritura que nos enseña que la vestidura de las prostitutas era completamente diferente a la vestidura de las hijas de Dios. Era diferente. Yo no sé si conocen la historia de este hombre de Judá, que caminó y su nuera se vistió con vestiduras de ramera. O sea, había una vestidura especial. Ahora las ves y dices, ¿es ramera o es mujer normal o es esposa o es hija? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque ya todas se visten igual. Y tristemente está cayendo lo mismo en el cristianismo. Se dicen cristianas y siguen vistiéndose igual como rameras. No hay un cambio. No hay una transformación. ¿Y por qué no hay una transformación? Porque sus líderes no les enseñan esto. Los líderes de hoy no se preocupan por la santidad de sus congregantes, no se preocupan por el llamado al arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y la esperanza del descanso que proviene del Señor no es un tema en sus discursos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los falsos maestros, el tema de descanso, refrigerio, es el dinero, lo monetario. ¿Quieres descansar? Mira, ven aquí y Dios te va a hacer rico, te va a poner un buen negocio, te va a poner esto. Ese es el dinero para ellos, es su refrigerio. Para ellos no es el descanso de las almas. Entonces, mis hermanos, nosotros ya podemos discernir quién es un falso y quién es un verdadero, sin necesidad de estarles poniendo nombres, mis hermanos. Para ellos, estas personas falsas, no les interesa tu nacimiento nuevo, no les importa tu vida nueva, no les importa el tiempo de refrigerio. Para ellos es más rentable o más negociable las promesas de sanidad. Ven y vas a sanar, ven y vas a caminar, ven y vas a ser libre del cáncer. Esta señora tenía cáncer y ya fue libre. Ni siquiera sabían si tenía cáncer, ni siquiera la señora lo sabía. Las promesas de sanidad, los decretos de riquezas y también lo que les importa son las ofrendas suficientes. Hermanos, entre más ofrendes, más bendición vas a tener. Mentiras. Dios ama al dador alegre. Nada más, hasta allí. Tú vas a dar tu ofrenda conforme a tu corazón y conforme a cómo seas prosperado. Pero tristemente, y también, vuelvo a lo mismo, Dios lo había avisado en Deuteronomio, pero Dios lo vuelve a recalcar en 2 de Pedro, cuando dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. A ellos no les interesa tu alma, a ellos no les interesa tu vida, a ellos les interesa tu cartera, a ellos les interesa tu dinero, a ellos les interesa hacerse ricos, a ellos no les interesa tu arrepentimiento y tu conversión, a ellos no les interesa que llegues a los tiempos de refrigerio que promete la palabra de Dios. Ellos son mercaderes de la fe y por avaricia solo enseñan lo que les conviene. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hay puntos principales e importantes que nunca se pueden hacer a un lado. Si tú vas a compartir la palabra, ay, es que no soy pastor, soy una oveja, seas lo que sea, tiene que ir salpicado de la sangre de Cristo, pero también tienes que hablar de arrepentimiento y conversión.
Si no hay arrepentimiento y conversión por medio de la sangre de Cristo, no sirve de nada lo que tú estés compartiendo. De nada va a servir. Ahora, vamos a continuar, porque no podemos quedarnos ahí todo el día de hoy. Siguiente palabra. Tiempos de refrigerio e ignorancia. Primero voy con la ignorancia. Dice en el 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Si ustedes se dan cuenta al final, hay una palabra importante que a lo mejor tú no habías notado. La palabra gobernantes. No está diciendo sus maestros, ni sus profetas, ni está diciendo sus pastores. Está diciendo sus gobernantes. Entonces aquí lo leemos de esta manera. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. ¿De quién está hablando de ignorancia? De aquellos que ignoraban ciertas cosas igual que los gobernantes. ¿Qué está dando a entender esto? Que los sacerdotes, los líderes, los pastores, los maestros no estaban en ignorancia. ¿Sí? O sea, no es lo mismo Poncio Pilato que los fariseos y los saduceos. O sea, está pasando por alto Dios a los ignorantes, a los gobernantes ignorantes, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los maestros de la ley. Es importante esto, mis hermanos, y ahora, a lo mejor ahorita que hable yo, se van a sentir muy adoloridos o conmovidos con aquellos que ustedes conocen, que ya tuvieron el conocimiento, como sus esposos, sus familiares, sus hijos o alguien más. O sea, es muy diferente la ignorancia de alguien que verdaderamente lo ignora a alguien que ya tuvo el conocimiento. Así es. Que Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, sí. Pero la palabra también es clara. Y aquí Pedro lo resalta de esa manera. Dice, sé que por ignorancia lo han hecho, como también, ¿quién? Sus gobernantes. Porque Poncio Pilato, ¿qué hizo? Bueno, pues hagan lo que ustedes quieran. ¿Y a quién se los entregó? A los sacerdotes, a los fariseos. Se los entrega a ellos, al Señor Jesucristo. Así que el discurso de Pedro no podría estar completo si no hubiera pronunciado la palabra ignorancia. Era importante que la gente entendiera que habían hecho cosas por ignorancia. En esta parte no está hablando de la ignorancia de tu vida, sino está hablando de la ignorancia de lo que hicieron con Cristo Jesús, que es muy importante. Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. O sea, aquí Pedro está aclarando que estas personas a las que está dirigiendo el mensaje es a las personas que estuvieron presentes en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y los gobernantes que estuvieron involucrados también en la muerte y en el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está hablando o resaltando el apóstol Pedro. Y esto es lo que debemos enseñar a las personas en general. Porque dice Pablo, lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Acuérdense que Pablo no conocía totalmente al Cristo, él vivía en ignorancia de todo esto, no era como un maestro de la ley, sí conocía la ley, era fariseo de fariseos, pero también era ignorante en algunas cosas. Y aquí dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, Pablo fue perseguidor, Pablo fue fariseo de fariseos, pero lo hizo todo por ignorancia. Pero también Dios extendió su misericordia
para con él. Por eso es importante que les diga yo esto. La palabra es clara, pero Dios puede extender la misericordia para quien Él quiera tener misericordia. Porque Pablo, de acuerdo a a toda su currículum, Pablo pudo haber sido de los que hubieran sido desechados, mas Dios extiende su misericordia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si ustedes escuchan el currículum de Pablo, dice que era fariseo de fariseos. O sea, Pablo conocía bien la ley, sabía bien la ley, era partícipe de la ley, pero también era partícipe de la muerte de los hermanos cristianos. Pero él dice, pues, fui recibido a misericordia. Así que, mis hermanos, para seguir con esto, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero a todos aquellos que dicen que ven, se les juzgará con más dureza. ¿Ya? Quiero que quede bien claro, hay ciegos, hay muertos espirituales que están totalmente ignorantes de la palabra, ignorantes de Cristo, ignorantes del sacrificio, ignorantes de la magnitud de rechazar a Cristo. Pero hay quienes dicen que ven, aquí viene lo importante, dicen que sí conocen a Cristo, que sí conocen las Escrituras, que sí conocen al Mesías, y más sin embargo lo rechazan. Ellos serán juzgados más duramente, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban hoy con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece en ustedes. ¿Qué estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Qué es más delicado? Decir que soy cristiano y rechazar a Cristo. Es más delicado decir que tengo conocimiento y retirarme del camino. Aquí lo está diciendo claramente. Los fariseos decían: nosotros conocemos a Dios, nosotros hemos escudriñado las Escrituras, nosotros sabemos de todo esto. ¿Cómo es posible que tú digas que eres el Mesías? Dice el Señor: porque ustedes están diciendo que ven, mayor pecado está en ustedes. Así que no es lo mismo un católico, no es lo mismo un testigo de Jehová, no es lo mismo un mormón que uno que se dice cristiano. Cuidado. Así es. Cuidado con aquel que ya tuvo el conocimiento. Cuidado con aquel que se dice que es cristiano verdadero. Cuidado con aquel que dice que ha nacido de nuevo. Porque ese está diciendo: yo ya veo. Ya veo. Ya conozco. Entonces, mayor pecado tienen, porque su pecado permanece en ellos. Por eso es que Dios pasó por alto la ignorancia de ¿quién? De los que no sabían. Fuimos guiados por un falso profeta y nos dijo: griten, crucifíquenlo. Sí, crucifíquenlo. Fuiste guiado, pero ahora que ya tienes la verdad, ya no puedes decir que no conocías la verdad. Ya no puedes decir: es que yo no lo sabía, es que fue por ignorancia. No, ya no hay ignorancia en ti. Así que, mis hermanos, muchos de los oyentes que habían sido partícipes en la crucifixión del Mesías lo hicieron por ignorancia, pero no todos. No todos. Al igual que muchos el día de hoy siguen costumbres, siguen tradiciones, siguen decretos religiosos por ignorancia. Es que tengo que bautizar, confirmar, hacer la primera comunión, etcétera. Lo hacen por ignorancia, como lo hicimos nosotros. Muchas cosas hicimos por ignorancia. Y nos decían: es que este es el Cristo. Ese es el Cristo. Es que este es Dios. Este es Dios. Lo hacíamos por ignorancia. Seguíamos a ese Cristo, a ese Dios, a esa Virgen, a eso todo, por ignorancia. Pero cuando ya llegamos al cristianismo y nos dicen: no, este es el verdadero cristianismo, y nos engañan y nosotros no escudriñamos y seguimos en eso, ya no hay ignorancia.
O peor tantito, si llegaste a una doctrina, a una congregación de sana doctrina y te vas en pos de otros dioses, ya no es ignorancia, mis hermanos. Ya no hay ignorancia, ya no es de que, ay, es que aquí me siento más a gusto. No, cuidado, cuidado. Ay, no, mejor me voy al mundo, cuidado. Porque ya hay conocimiento. Por eso Dios pasa por alto ese tipo de ignorancia, porque le creen a sus líderes, creen que ellos deben de defender su herencia de tradiciones heredadas por sus ancestros, y ellos creen que conocen al Dios verdadero, pero son ignorantes. Mas sin embargo, Dios extiende su misericordia para los que aún están en ignorancia y también para los que Él quiera tener misericordia. Pero yo les estoy hablando lo que dice la palabra. Y tiene que haber también esa verdad, mis hermanos, porque Dios no puede pasar por alto lo que ya se conoce. Y eso lo encontramos en Hebreos 10:26. Y dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no es que hayas sido salvo, sino es que ya tienes el conocimiento de la verdad. Ya no puedes volver a sacrificar a Cristo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso es tan delicado, mis hermanos, aquella gente que se dijo cristiana, que conoció la sana doctrina, que conoció la verdad y que siga pecando voluntariamente. Dice que ya no le queda solo que una expectación de juicio y de hervor de fuego. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso lo decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, no quiero que con esto se asusten, no quiero que con esto digan, ay, entonces ya no tiene esperanza mi hijo, mi esposo, mi hija, etcétera. Eso yo no lo sé. Eso lo dejamos en manos de Dios. Pero Dios nos muestra 2 situaciones. A Pablo extendió su misericordia. Y aquí en Hebreos nos dice que ya no hay más sacrificio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de decirles, ya tienes conocimiento, ya no puedes pasar por alto, ya Dios no va a pasar por alto esos tiempos supuestamente de ignorancia, porque ya no estás ignorante, ya sabes la verdad. Entonces, si no te arrepientes, lo único que te queda es un juicio eterno. Le damos gracias a Dios que nos falta la otra palabra, ¿verdad? Refrigerio. Le damos gracias a Dios porque dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis hermanos, yo no sé si a ti te pasó, o te está pasando, o te sigue pasando, pero de verdad, mis hermanos, el llegar a Cristo es llegar al oasis. Llegar a un oasis donde hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad. No estoy hablando de la paz eterna, que esa va a ser después de muertos o después de que Cristo venga. No estoy hablando de un gozo, una paz y una tranquilidad y una seguridad también aquí en la tierra. Aquí Dios nos da un tiempo de refrigerio. Acuérdense que vamos a ir al banquete, pero ahorita estamos en tiempos de refrigerio. Estamos en el tiempo, ¿qué? Del snack o el tiempo del itacate, donde estamos tranquilos, estamos a gusto, ya estamos gozosos, ya sabemos que hay una promesa venidera, la cual la creemos porque todo se ha cumplido.
Ya creemos que llegamos a ese tiempo de refrigerio porque ya vino un arrepentimiento y una conversión. Ya lo creemos, mis hermanos. Ya creemos que Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia en los cuales nos equivocamos y fuimos en pos de otros dioses. Ya creemos en todo eso. Entonces ya está un refrigerio, un descanso para nuestra alma. Nuestra alma está descansando. Bueno, yo no sé si tú estás descansando en Cristo. Ya no está esa zozobra, ese qué va a pasar mañana, qué va a suceder, habrá para comer, habrá para pagar la renta, habrá para pagar la luz. No, ya hay un tiempo de refrigerio. Sabemos que Dios tiene el control de todo. De todo lo tiene el control el Señor. Ahora ya estamos saboreando las mieles de la conversión, de la salvación, y nadie nos puede decir que esto nos será quitado porque creemos en que se cumplirá lo que Cristo dijo. Así que, mis hermanos, como Pablo lo dijo, gozaos y regocijaos también ustedes juntamente conmigo. Es importante que nosotros estemos gozosos en todo tiempo. El gozo es un gozo, perdón, mis hermanos, el gozo es un refrigerio en medio de las pruebas. El gozo es un refrigerio en medio de las tribulaciones. El gozo es un refrigerio en medio de los vituperios. O sea, eso es el refrigerio, el gozo que Dios nos da. El gozo que Dios nos da a través de Cristo Jesús en medio de todo esto. Tiene que haber una paz, un gozo, una alegría, un descanso. Así que el saber que estaremos una eternidad con el Padre Eterno y su Mesías también debe de ser un refrigerio en medio de este camino lleno de pruebas. Porque pruebas vamos a tener, vituperios, tribulaciones y todo. Pero estamos afianzados, como decía la alabanza, en la roca que es Cristo. Estamos afirmados y para nosotros eso es un tiempo de refrigerio. Porque los demás van a buscar en sus ídolos, en sus deseos de la carne, mas sin embargo nosotros nos descansamos o tenemos nuestro refrigerio en Cristo. Amén. Ya no necesitamos las cosas externas. Hay un refrigerio en nuestra alma. Así que, mis hermanos, ya para puntualizar todo esto, entendemos que Dios perdona toda iniquidad cuando es por ignorancia, y de ahí viene el arrepentimiento y la conversión. También entendemos que la ignorancia es algo que Dios siempre perdonará, y Pedro lo deja bien claro cuando dice: sé que por ignorancia la habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, la ignorancia Dios la va a perdonar. El pecado voluntario, el pecado recurrente, el pecado ahora que ya conocemos, no puede pasar por alto, no puede pasar por alto y va a llevar una consecuencia. Pero Dios nos va a perdonar los pecados que hagamos por ignorancia. Así que no te preguntes por qué Dios me reprendió, por qué me está pasando esto, por qué me está pasando aquello. Es porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y leímos en Hebreos que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que mejor hagamos lo que dice Pedro: aquellos que quieran burlarse del Señor, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Vamos a orar, mis hermanos.